Hablemos de software. El software nos acompaña en todas las actividades que nosotros estamos desarrollando en nuestra materia. Vamos a hablar específicamente de software, no vamos a hablar tanto de el gran socio que tiene el software, que es el hardware. Vamos a hacer solamente la pequeña diferencia para distinguir, si a alguno le queda la duda, qué es software y qué es hardware. Software es todo lo que tiene que ver con la programación, lo que no se puede ver de la computadora, lo que solo vemos a través de la pantalla. El hardware es todo lo sólido de la pantalla, toda la parte estructural, toda la parte electrónica. El software es aquello que es absolutamente virtual y abstracto, y el hardware es todo lo que es duro, ¿sí? El software no se puede golpear, no se puede tocar, es lo contrario de un sustantivo. El software es todo aquello que solamente podemos maldecir, y el hardware es aquello que podemos golpear, ¿sí? Aquello que podemos pegarle, descargar nuestra bronca cuando no funciona. El software, por supuesto, va desarrollado de la mano del hardware, siempre, en toda la historia. Estamos hablando que la computación tiene una historia de casi ya 80 años, un poquito menos quizás, pero siempre el hardware y el software fueron de la mano. No se puede hablar de un buen software si no tiene un buen hardware al cual esté asociado. Podemos empezar definiendo qué es el software. El software, formalmente, su definición es un conjunto de programas que controlan la operación de una computadora y toda la documentación que lo acompaña. Otra forma de definirlo es diciendo que es el conjunto de instrucciones para un determinado soporte físico para manipular la información, su codificación, pero de un modo determinado. El software se compone de las instrucciones, que son propiamente los programas que al ejecutarse proporcionan características, funciones y un grado de desempeño. Las estructuras de datos también son parte del software, que nos permiten que los programas manipulen los datos de manera adecuada y los conviertan en la información que es lo que a nosotros nos va a servir. Y la documentación, que describe qué es lo que hace el software y cómo se usa, y un poco puede llegar a responder a la historia del software, también es una parte componente del software. Las características que va a tener el software, poco ya hablamos. El software es intangible, para su desarrollo se necesitó de un alto contenido intelectual, o sea, el software, todo el contenido intelectual de las personas que lo crearon queda contenido en el software. Generalmente el software no es reconocido como un activo para los sistemas contables de las empresas, o sea, no figuran en los balances como un activo, por más que la empresa lo haya pagado, por más que la empresa imponga dinero como costo de mantenimiento. Ese software en general no se vuelca a los balances, es una cosa extraña, pero todavía es así. Su proceso de desarrollo tiene una actividad humana intensiva, está basado en equipos de desarrollo y se construye a través de proyectos. El software puede ser potencialmente modificado en forma permanente, o sea, el software se empieza a desarrollar y prácticamente nunca termina su desarrollo hasta que se decide abandonarlo. ¿Sí? El software generalmente no se termina, sino que se abandona. Y el software siempre está desarrollado en un ambiente volátil, incierto, turbulento, es un ambiente ambiguo, porque generalmente el que necesita un software está lleno de incertidumbre, no sabe exactamente lo que necesita, sabe que tiene un montón de problemas que cree o le recomendaron o siente que lo puede solucionar con un software, ¿sí? Pero en realidad no sabe lo que necesite. Por lo tanto, el ambiente donde se desarrolla es ambiguo y es totalmente incierto. Vamos a hablar de alguna forma de clasificar el software, ¿sí? Y esta clasificación tiene que ver con su cercanía a la máquina. Vamos a ver un par de clasificaciones,
pero la forma más importante de clasificar el software es por su nivel de acercamiento a la máquina. Por lo tanto, vamos a tener lo que llamamos software de sistema, que es lo que está más cerca del concepto de la máquina. Hay que recordar que las computadoras solamente tienen un lenguaje basado en la combinación de ceros y unos, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con lo que después se muestra, con la forma que nosotros tenemos de transmitir instrucciones, va teniendo en el medio distintas capas de software que lo van haciendo cada vez más cercano al lenguaje de la persona. Ninguna computadora habla un lenguaje humano. La computadora solamente habla lenguaje de ceros y unos, que es lo que se denomina el lenguaje máquina. Este lenguaje máquina es al revés. O sea, las instrucciones que le dan las personas a través de distintos intérpretes se va traduciendo al sistema máquina, que es lo único que va a entender la computadora. Un nivel mucho más arriba tenemos las aplicaciones, son los programas, los software que nosotros usamos habitualmente, que usamos todos los días. Y después en el medio tenemos una capa de lo que llamamos software de programación, que es una etapa intermedia, es una clasificación de programas intermedio. Y como una especie de externo, porque hasta acá veníamos hablando de computadoras, pero hoy cuando hablamos de software tenemos que hablar también de otros dispositivos que no son necesariamente una computadora, que básicamente es lo que se denomina software embebido, ¿sí? Que son dispositivos que llevan software adentro, pero que no son una computadora como la tenemos identificada actualmente. Hablemos un poquito de lo que es el software de sistema. El software de sistema es un conjunto de programas cuyo objetivo es desvincular al usuario y al programador de los detalles particulares que tienen que ver los dispositivos electrónicos de la computadora, tales como la memoria, los discos, los puertos, todo lo que sea dispositivo de comunicación, los periféricos más comunes como impresora, pantalla, teclado, mouse. Lo que intenta el software de base, el software de sistema, es hacer una abstracción de todo eso, la forma de manejarse de todos esos componentes para que el usuario y el programador se concentre solamente en la actividad que necesita realizar. Los ejemplos más importantes de lo que es un sistema de software, por supuesto, es el sistema operativo, los controladores o los controladores de dispositivos, lo que comúnmente llamamos drivers, que son todo lo que controlan los periféricos. Y después algunas aplicaciones de diagnóstico, de comunicación, de mantenimiento, que existen, que quizá no estemos muy acostumbrados a usarlos, pero están y existen. Tratemos de describir qué es un sistema operativo. Toda computadora que nosotros usemos, hoy podemos hablar de las computadoras de escritorio, de las netbooks, de las tablets, de los smartphones y hasta, si se quiere, de los smart TV. Todo este tipo de dispositivos necesitan un sistema operativo. El sistema operativo es un conjunto de programas que permite al usuario interactuar con la computadora, pero también permite que las aplicaciones puedan interactuar entre sí y con los dispositivos periféricos que nombraba yo hace un rato. El teclado, el mouse, la impresora, que son los más comunes e identificables, pero también hay otros dispositivos que denominamos periféricos, pero que no lo notamos a ese nivel de que sean periféricos, pero son periféricos. Y ahí estamos hablando de las placas de video, la placa de sonido, todos los puertos, incluyendo los puertos USB, y todo lo que se conecte a esos puertos. El sistema operativo gestiona todas las actividades de la computadora y también ofrece una interfaz cómoda para el usuario. Hay que entender que el sistema operativo es el software que administra los recursos de hardware y los hace accesibles de manera uniforme a aquellos programas que lo requieren, ¿sí? Su función es interactuar con el hardware
administrar los recursos y coordinar la actividad de los programas. Nosotros tenemos que identificar que nosotros no interactuamos de forma directa con el sistema operativo. Cuando nosotros desplegamos un Windows, un Android o un sistema operativo Linux o un sistema operativo iOS de Mac, el sistema operativo nos brinda un entorno de trabajo, pero no es el acceso directo al sistema operativo, sino que nosotros, digamos, la analogía sería: yo no manejo un auto de forma directa, sino que lo hago a través del volante y los pedales. Pero no manejo el auto de forma directa, sino que manejo a través de componentes que tiene el auto, que es volante y pedales. Con el sistema operativo es lo mismo. Yo no manejo el sistema operativo en forma directa, sino que el sistema operativo me ofrece una aplicación de escritorio con la que yo puedo manejarme, ¿sí? Y a partir de ahí yo le doy instrucciones para que abra otros programas, ejecute otras aplicaciones. Pero lo fuerte del sistema operativo es que abstrae a las aplicaciones del entorno hardware. O sea, yo puedo, como programador, puedo pensar cuando programo o cuando desarrollo una aplicación, puedo pensar en qué sistema operativo desarrollarla y abstraerme totalmente de en qué dispositivo se va a instalar. Yo necesito saber qué marca de computadora, qué código de placa, qué placa tiene la computadora, qué impresora se le va a conectar. Todo eso yo no lo necesito saber cuando desarrollo mi aplicación. Yo tengo que saber qué sistema operativo va a estar funcionando. Y el sistema operativo se va a encargar de decir: ¿qué necesitas hacer? Imprimir. Bueno, deja que yo hablo con la impresora y le digo cómo tiene que imprimir. Vos decime qué querés imprimir y la comunicación entre el sistema operativo, la aplicación que yo estoy ejecutando y el periférico que necesita dar una respuesta. Lo mismo va a ocurrir piensen que lo mismo va a ocurrir con mouse y teclado y pantalla. ¿Sí? Yo cuando escribo un programa no pienso en qué monitor o qué pantalla tiene conectada la computadora. Es un problema del sistema operativo y no de la aplicación que estoy desarrollando. Esa, digamos, es la gran utilidad que tiene el sistema operativo. Los sistemas operativos más comunes son el Windows, que es lo que se usa habitualmente en las PC, pero también tenemos el Linux, ¿sí? Que es un software que llamamos software libre, pero también está lo que es iOS, que es lo que trabaja habitualmente en Mac, en las Mac, y el Android, que es el sistema operativo más utilizado en los dispositivos móviles como smartphone. ¿Sí? Esos son los sistemas operativos más comunes. Demos un salto y hablemos de lo que es el software de aplicación. Son todas aquellas aplicaciones que usamos habitualmente. Son lo que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad, sin necesidad de pensar en qué dispositivo estamos trabajando. ¿Sí? Los ejemplos más claros son todo lo que tenga que ver con ofimática. Estamos hablando de planilla de cálculo, procesadores de textos, programas de diseño, programas para base de datos, programas puntualmente para administrar empresas, inclusive videojuegos, programas educativos, los navegadores, las aplicaciones web, todo lo que nosotros usamos habitualmente. Digamos ejemplos claros, o sea, en un dispositivo móvil la aplicación más usual hoy en día es el WhatsApp, ¿sí? Pero también mismo es la aplicación para hablar por teléfono, la aplicación para enviar mensajes de texto, y todas las demás aplicaciones para navegar, para enviar correo electrónico. Todo eso son software de aplicación, ¿sí? Están en el nivel más alto, o sea, lo más alejado posible de la computadora. Están pensados para estar cerca del operador y no cerca de la computadora. En el medio, o sea, en el medio entre el software de base o software de sistema y el software de aplicación, vamos a tener lo que llamamos software de programación. El software de programación es aquello que permite a los programadores llevar adelante tareas tales como escribir código, realizar pruebas, ensamblar, compilar, realizar interpretaciones rápidas y, por supuesto, integrar los programas entre sí.
¿sí? Los ejemplos son los procesadores o editores de texto, los propios lenguajes de programación, los compiladores, los intérpretes y los entornos de desarrollo integrado, que ahora lo vamos a hablar más en detalle. Para hacer una diferencia, los editores o procesadores de texto son programas livianitos que me sirven para escribir texto, para crear archivos, y la función prácticamente termina ahí, ¿sí? Esa es toda la función que va a tener en la programación un editor de texto. Pero el editor de texto va a necesitar determinadas características que vamos a necesitar. La fundamental es que sea un editor de texto que no tenga formato. Por lo tanto, todo lo que es Word y lo que estamos acostumbrados a trabajar como sistema para escribir texto, el Word o cualquier parecido, ya está descartado, porque esos procesadores de textos hacen enfoque en el formato, ¿sí? Hasta me muestra una imagen como si yo estuviera trabajando sobre una hoja. Bueno, ese totalmente descartado, no me sirve, ¿sí? Después tiene que tener resaltador de sintaxis, ¿sí? Tiene que estar asociado a los lenguajes de programación más comunes. Por lo tanto, el bloc de nota que viene con Windows, lo mismo, ya está descartado, es algo que no me sirve, ¿sí? Tiene que ser poder capaz de detectar errores de sintaxis, y tiene que tener como mínimo un autocompletado o algo que me ofrezca sugerencias de sintaxis, ¿sí? Son, insisto, editores de texto que no están pensados para escribir una carta, sino que están pensados para escribir un código de programa, ¿sí? Después vamos a tener los IDE, lo que llamamos entorno de desarrollo integrado, que es un espacio de trabajo que integra, empezando por un editor de texto, con un montón de otras herramientas que va a necesitar el programador. Herramientas que pueden ser herramientas para hacer pruebas, para probar el programita, para llevar un listado de las variables que se está utilizando, y a lo mejor hasta ir asociándola con la documentación que se desarrolla con el software, que puede ser justamente explicar cada variable que hace, que contiene. No es un concepto de archivo suelto o de programa suelto, sino que está pensado como toda una cuestión de trabajar con un mismo editor, y está basado en una estructura de proyectos, ¿sí? En general están pensados para un lenguaje de programación específico, ¿sí? Como ejemplo, el Microsoft Visual Studio es un programa para, digamos, es un IDE que está pensado para trabajar con Visual Basic, con todos los lenguajes de programación que habitualmente trabaja Microsoft. Spider es un entorno de trabajo para trabajar con Python, que es un lenguaje de programación muy potente, muy usado actualmente. Y Eclipse es un entorno de desarrollo un poco más amplio, trabaja muy bien con Java, la mayoría de los desarrolladores de Java utilizan Eclipse, pero está pensado en forma multilingüe, soporta muchos lenguajes, pero, digamos, por algún motivo los desarrolladores de Java utilizan Eclipse. El software embebido se trata de software que fue diseñado para un dispositivo único y generalmente con hardware limitado, muy acotado, con placas muy chiquitas, ¿sí? Es un software que solamente tiene las funciones que necesita ese dispositivo, ¿sí? No tiene funciones de más porque no le entra, básicamente, ¿sí? Y generalmente estamos hablando de funciones acotadas, funciones, digamos, un listado muy, muy chiquito de las funciones que va a tener. Una ventaja que va a tener que es generalmente trabajan en tiempo real, o sea, son rápidos de trabajar. Características que no van a tener puertos, o sea, no van a tener comunicación con puertos, el usuario no va a agregarle datos, ¿sí? Y son dispositivos que no tienen versatilidad, están, digamos, acotados a una función muy específica. Los ejemplos más claros son los primitivos celulares. Sí, hoy en día ya se ven muy poco, pero hoy en día todo lo que son electrodomésticos tienen un hardware incorporado, ¿sí? Estamos hablando de placas muy pequeñas, ¿sí? Pero que tienen 2 o 3 programitas
y que permite que un lavarropa cumpla determinadas funciones, un lavavajillas lo mismo, que tenga 2 o 3 funciones distintas. En los automóviles hay hardware embebido, generalmente un auto moderno tiene varias computadoras, ¿sí? La computadora principal, si se quiere, es la que te muestra en pantalla algunas funciones como algún estado del vehículo y GPS, audio y otras funciones, pero muy acotadas. Pero estamos hablando después que tiene otra computadora específica para una determinada función que puede ser la combustión o controlar la combustión, otra computadora específicamente para el control de frenos, pero siempre estamos hablando de software embebido. Otra clasificación de software que vamos a ver es la clasificación del software según su modo de licenciamiento. ¿Qué significa esto? Todo software tiene una licencia de uso. Y ahí donde está la gran división de aguas. Aquellas empresas que desarrollan software y que dicen mi software es mío, ¿sí? Y tiene un montón de características que van a hacer que piensen que el software es exclusivamente de ellos. Y aquellas empresas, fundaciones, generalmente no sé, siempre son desarrolladas por empresas, pero generalmente están administradas por fundaciones. Es aquellas que desarrollan software y no lo venden. Pero no es que sea solamente software gratuito, es lo que se llama software libre, que vamos a aclarar bien cuál es la diferencia, pero que básicamente están dispuestos a que cualquiera use el software que ellos fabrican sin pagar un peso, ¿sí? Impondrá otras condiciones, pero el dinero no está en el medio. El software que llamamos privativo, ¿sí? Por supuesto acá entra lo que es Windows y todo lo que es Microsoft y todo lo que es Apple, pero también entra Google, ¿sí? Google no te vende un software, no te vende el programa, pero sigue siendo software privativo, ¿sí? Por eso digo, la diferencia entre software privativo y software libre no es que uno sea gratis y el otro no. Google es gratis, pero no es libre, es privativo. La que va a distinguir un software privativo es cuando una empresa solamente vende una licencia de uso o te autoriza a utilizarlo, ¿sí? El cliente nunca va a comprar el software, sino que solamente va a comprar un permiso para usarlo, ¿sí? Es lo que se llama la licencia de uso. Pero lo fuerte es que el cliente no conoce cómo está hecho. Lo que Google nos facilita, nos presta, nos habilita a utilizar es una lata, ¿sí? Todo lo que sea Windows y lo que sea iOS y la mayoría, por ejemplo, AutoCAD, la mayoría del software privativo no permite que vos hagas una copia de ese software y no permite que vos se la pases a otra persona que no lo haya comprado, ¿sí? Si vos tenés 2 computadoras, lo legal es que vos lo instales solo en una, si te compraste un software, ¿no? Que no lo puedes instalarlo en 2. Con los antivirus pasa algo parecido, ¿no? Hay muchos antivirus que te tiran versiones gratuitas, pero es solamente una versión que vos podés utilizar por un tiempo determinado y se te acabó ahí. Lo que defienden esta metodología de comercializar software, si se quiere, o este paradigma del software, es que ellos invirtieron tiempo y dinero en desarrollar un software, ¿sí? Por lo tanto tienen todos los derechos sobre ese software. Y hay que entender que ellos, por más que te digan, te vendo, lo que te venden es una licencia, en el mejor de los casos. Una licencia de uso. Windows no te vende el software en sí, por eso todas esas restricciones que te dicen no lo podés prestar, no lo podés, pero a la vez tampoco sabés cómo está hecho. Bueno, eso es lo que es software privativo. Digamos, lo que llevan la bandera del software privativo son, o históricamente, fueron Microsoft, Apple y, bueno, Google, que se resumaría recientemente, ¿sí?
Pero a pesar de todo, tanto Microsoft como Google están dando pasitos hacia atrás en lo que es el concepto del software privativo. Apple no, Apple está muy sólido, muy fuerte con esos conceptos. Bueno, del otro lado tenemos al software libre, ¿sí? El concepto del software libre, la persona tiene libertad completa en cómo y para qué usarlo, ¿sí? El concepto de libre no hace referencia a aspectos técnicos, sino a sociales y de licenciamiento, ¿sí? Le decía antes, que sea libre no es lo mismo que sea gratuito, ¿sí? Yo conozco mucha gente que me dice, al final a mí el Linux me salió mucho más caro que el Windows. ¿Por qué? Porque sí, yo el Linux no lo pago, ¿sí? Pero el Linux, Linux es el que lleva históricamente la bandera del software libre. Linux es un sistema operativo que no cualquiera lo instala y lo hace andar, ¿sí? Cuesta mucho hacer andar un Linux y cuesta mucho que el usuario ponga en marcha un Linux, pero una vez que está andando es lo más sólido que hay, ¿sí? Todavía no existen virus contra Linux. No hay un virus que ataque a Linux, por dar un ejemplo, ¿sí? Pero el software libre levanta banderas de libertad que tienen que ver con la libertad de usar el programa con cualquier propósito, ¿sí? Y la libertad de estudiar cómo funciona ese programa y modificarlo, ¿sí? Yo al Windows puedo hacer un par de configuraciones, cambiar color, pero por ejemplo las nuevas versiones de Windows, yo quiero que no baje automáticamente las actualizaciones y ya fui, no lo puedo evitar. Y no tengo forma de modificar esa configuración. En cambio, lo que es el software libre me permite hacer, si uno lo sabe hacer, por supuesto, permite hacer de todo. ¿Por qué? Porque uno puede acceder a lo que se llama el código fuente. Cuando uno compra un programa licenciatario, lo que compra es un instalador, lo instala, ¿sí? O compro, mejor dicho, una licencia y me manda un instalador y lo que hago es instalarlo. Pero no puedo acceder a qué hay. O sea, me manda directamente el código máquina, no el código fuente, ¿sí? El software libre me permite distribuir copias como quiera. O sea, bajar un instalador, me lo instalo en la máquina que quiero, se lo regalo a mi vecino, puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Puedo mejorarlo. O sea, puedo decir, por ejemplo, bajamos el PCInt y digo, acá hay cosas que yo podría mejorar. Entiendo algo de programación, pido el código fuente, modifico el código fuente y me instalo mi propia versión de PCInt y después le digo al distribuidor si la quiere implementar o no, se la paso. Lo que yo no puedo hacer con el software libre es apropiarme de ese código. No puedo agarrar ese código y digo, bueno, me bajé el PCInt, le cambio un par de cositas y ahora en vez de llamarse PCInt se llama el software de la Universidad de Loma de Zamora. No, yo tengo la obligación de mantener las libertades con que fue creado este software, ¿sí? Muchas de las libertades de cómo estudiarlo, cómo mejorarlo, sí o sí necesito saber de programación y saber cómo y conseguir el código fuente, ¿sí? No hay otra forma. Los que levantan la bandera del software libre parten del concepto de que el software no es un producto, ¿sí? Sino que es un conocimiento. Si bien es una herramienta, ¿sí? Es básicamente un conocimiento. La analogía es, Newton descubrió los conceptos de la ley de gravedad, ¿sí? Pero no le prohibió a nadie hacer uso de la ley de gravedad, ¿sí? Porque ese conocimiento que él adquirió, desarrolló, creó o descubrió, se lo transmitió al resto de la humanidad, ¿sí? Y eso es lo que habla del software libre. O sea, el software es un conocimiento, más allá que yo haya puesto esfuerzo y trabajo para crearlo. Newton también puso esfuerzo y crearlo para desarrollar la ley de gravedad, para desarrollar el análisis matemático, y muchos científicos hacen exactamente lo mismo. O sea, muchos científicos ponen esfuerzo y trabajo para desarrollar un conocimiento nuevo, ¿sí? Que se lo entregan al resto de la humanidad, ¿sí? El software libre se basa en ese principio,
¿sí? De que la gran diferencia con el software privativo va a ser que los que levantan la bandera del software libre piensan que el software es conocimiento, y los que levantan la bandera del software privativo piensan que el software es trabajo, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo no se lo reparten gratuitamente a todo el mundo, sino que te vendo una parte de mi trabajo. Bueno, esto es el principio de lo que es software. Vamos a seguir trabajando a través de otros videos con otros conceptos de software.